que este dichoso virus pase de todos nosotros para poder normalizar nuestras vidas. Pero no se ha perdido el tiempo. Y para mí este pasaje me dio una vida verdaderamente extraordinaria. Fijaros que contiene un increíble testimonio de lo que es el poder de la adoración. 3 de los peores enemigos de Israel decidieron que combinarían sus ejércitos y juntos derrotarían al pueblo de Dios. Y se nos dice al principio, en el versículo 1, dice que eran Moab, Amón y Amonitas. 3 de los peores enemigos de Israel se juntaron para derrotar al pueblo de Dios. Esto fue inesperado y no fue provocado por Israel. Los problemas llegaron, yo diría que repentinamente a Judá, como el trueno que rompe la tranquilidad de un cielo despejado. Fue repentino, fue aterrador, fue imprevisto. Y la vida, mis queridos hermanos, es así a veces. Les pasa a las iglesias, les pasa a las familias, a hombres y mujeres individualmente, justo como le pasó a Judá. De la nada surge una seria dificultad. La empresa en la que has invertido parte de ti de repente falla y amenaza todo tu futuro. En un instante tus esperanzas se ven frustradas y tus sueños se ven amenazados, sin ningún aviso previo. El amigo en el que confiabas se convierte en un enemigo que trabaja precisamente para destruirte. La brillante mañana se convierte en una tarde nublada y el horizonte de tu vida se oscurece con la amenaza de una terrible, terrible tormenta. El mensajero vino corriendo desde lejos con la noticia de una inminente derrota. Un enorme ejército está en camino desde más allá del Mar Muerto para luchar contra ti. No hay tiempo que perder. Ya están en marcha. Solo queda un poco de tiempo para prepararse. Y Josafat fue sacudido y entonces esto lo que hizo fue estimular la acción. Fijaros bien, era el tipo de noticia que produce verdaderamente un escalofrío que recorre toda la espalda. Pero aunque la situación parecía absolutamente desesperada, este no era un pueblo sin ninguna esperanza. En un momento de crisis, volvieron sus corazones hacia el cielo. Dirigidos por su rey Josafat, vinieron de distintos lugares del territorio a la casa de Dios, donde empezaron a clamar fervientemente en el nombre del Señor. Esa es siempre, absolutamente siempre, la mejor solución para todos nosotros. No puedes controlar tu vida, ¿no es cierto? No eliges cuándo vienen las tormentas, pero puedes controlar lo que sucede a continuación. Hubo muchas cosas que podrían haber hecho esta gente. Podrían haber convocado a sus aliados y tratar de reunir un ejército para enfrentarse a su enemigo. Podrían haber ido a sus banqueros y recaudar los fondos para contratar mercenarios para luchar por ellos. Podrían haber ampliado sus esfuerzos fortificando sus ciudades y prepararse para un ataque. Pudieron hacer muchísimas cosas, pero se dieron cuenta de que su única esperanza real estaba en Dios. Así que acudieron a Él en su hora de necesidad. De la misma manera que tenemos que hacer nosotros. Inclusive tú, querida alma, si aún no tienes a Jesucristo en tu vida como tu Salvador. Fíjense lo que nos dice el versículo 9, porque es muy importante. Dice así: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, estamos metidos precisamente, inmersos en una pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Eso es fe. Y nos dice la palabra que Dios escuchó su clamor.
En medio de la congregación, mientras aún estaban reunidos, mientras aún estaban en el acto mismo de la oración, Dios envió una respuesta. Dios se movió a través de un levita llamado Jahaziel, quien entregó un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de Dios era sencillo y poderosísimo, como siempre es nuestro Dios. Siempre que hay algo raro, siempre que hay una tormenta, siempre que hay una circunstancia difícil, viene un mensaje de parte de Dios. Y este se dio en 2 de Crónicas 20, en los versículos 15 y 17, dice así: mirad qué hermoso. No temáis, porque ante una tormenta, ante una pestilencia, ante una circunstancia difícil, lo que tendemos a hacer, mis queridos hermanos, es lo que le ocurrió al pueblo de Israel: temer. Y el mensaje es, por parte de Dios: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. No tendréis que pelear, continúa diciendo en el versículo 17, vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bendito sea Dios. En esencia, el mensaje era el siguiente: no te preocupes por esta horda malvada que se está levantando contra ti, porque la batalla no es tuya, pertenece a Dios. Mañana saldrás a su encuentro, pero no tendrás que levantar una mano para derrotarlos. Ve al campo de batalla, enfrenta a tu enemigo y ve la salvación de tu Dios. Y fijaros bien, envalentonados por la palabra de Dios, como siempre nos ocurre. La palabra de Dios nos activa, la palabra de Dios nos da un coraje y una valentía impresionante. Pues dice que envalentados por la palabra de Dios, Josafat se levantó a la mañana siguiente, reunió a su ejército. Pero fijaros bien, y aquí es lo que más me ha llegado. Antes de que se pongan en marcha para encontrarse con su enemigo, mirad lo que dice el versículo 21. Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es impresionante. Tuvo que haber sido un espectáculo para la vista. Todo un ejército con su ropa de batalla, banderines que se rasgaban con la brisa, comandantes vestidos con sus mejores galas, las tropas marchando al paso, la armadura sumamente pulida relucía al sol, el cuero y la cota de malla crujían y tintineaban a cada paso, y ese poderosísimo ejército estaba erguido con las armas de guerra, lanzas y jabalinas, arcos y espadas. Todos estaban preparados como la fuerza de Judá marchando a la batalla. Pero frente al ejército hubo una exhibición, yo diría, aún mayor. Músicos levíticos vestidos con las vestiduras sagradas de los santos sacerdotes marchando ante los soldados. ¿Y qué era? No llevaban armas, pero sus bocas estaban llenas de alabanza. ¿No es eso hermoso, mis queridos hermanos? Y cuando ese ejército partió ese día, desde el primer paso que dieron hasta que finalmente avistaron a su enemigo, en las colinas y en los valles a su alrededor, resonaron con el canto de esos sacerdotes alabando al Señor en la belleza de su santidad. Debieron parecer ridículos a los demás y a sus propios enemigos. Eran todo un espectáculo, creerme. Un ejército precedido por un coro. ¿Pero dónde se ha visto eso? Soldados vestidos con su equipo de batalla, guiados por cantores vestidos con las vestiduras de adoración. Pero la Biblia me dice que mientras cantaban y alababan al Señor,
Dios tendió emboscadas contra el enemigo. Los hombres que estaban en el monte Seir unidos al ejército invasor y en un esfuerzo por entrar en la lucha, prepararon posiciones de emboscada para atacar a Judá y acabar de una vez con ellos. Pero Dios de alguna manera nubló su entendimiento. Y por error, fijaros bien lo que dice este pasaje, por error tendieron una emboscada al ejército equivocado. ¿No es esto increíble? De repente, mientras los sacerdotes cantaban alabanzas a Dios, sus enemigos comenzaron a pelearse entre ellos. Y encontramos en los versículos 22 y 23, dice, cuando comenzaron a entonar cantos. Fijaros en esa palabra que el Espíritu de Dios ha querido reflejar en su propia palabra. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y dice la Escritura que se mataron los unos a los otros. En el versículo 23 dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Qué os parece? La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, que cuando el ejército de Judá llegó finalmente al campo de batalla designado, coronaron la colina y miraron hacia abajo en el valle solo para descubrir que la batalla ya se había librado y que el enemigo se había matado a sí mismo. Y el valle estaba lleno absolutamente de soldados muertos que habían venido en contra de ellos. Y luego dice en el versículo 24 que vino Judá a la torre atalaya del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno, absolutamente ninguno, había escapado. Judá obtuvo una poderosísima victoria sin haber levantado nunca su espada. La batalla fue ganada, y he aquí el quid de la cuestión, en su adoración. En su adoración. Esta historia, como ninguna otra, ilustra el poder que hay en la adoración. Cuando no puedes hacer absolutamente nada más, puedes clamar. Cuando no puedes hacer nada más, puedes adorar. Cuando no puedes hacer nada más, puedes glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en tu adoración. En tu adoración. Ahora, la victoria de Josafat fue ganada mucho después de que el rey David muriera. Pero David no era ajeno al poder de la adoración. David era un rey, un cantor, un profeta, un salmista que adoraba a Dios. Él inmortalizó la conexión entre la adoración y la victoria en el Salmo 18. E hizo que ese salmo se repitiera precisamente al final de su vida. Por eso encontramos el versículo con el cual hemos empezado, que se encuentra en 2 de Samuel 22:4, cuando David dijo, invocaré a Jehová, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David lo puso como un canto al principio de su vida, pero todavía estaba en su corazón al final de su vida. Cada vez que he adorado a Dios, decía él, he probado la dulzura de su liberación. Cada vez que he clamado a él y comencé a ensalzar su maravillosa grandeza, me ha salvado de mis enemigos. Al final de su vida, David quería que aquellos que los siguieron supieran, entre otras cosas, que el Señor era su roca, que Él era su fortaleza, que Él era su libertador. De la misma manera que tenemos que hacer nosotros, levantar bien en alto al Señor Jesucristo, que los demás vean que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro libertador. Vendrán tiempos difíciles.
Los problemas, mis queridos hermanos, nos tomarán por sorpresa, ¿no es cierto? Una repentina nube oscura va a ocultar la gloria del sol. Pero cuando eso pase, decía David, déjame decirte lo que hago. En mi angustia, en mis momentos de problemas y tragedias, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¡Qué fe la de David! Hay tanto en esa palabra que él pronuncia y seré. Eso es fe, y seré salvo. Ante la perspectiva de una derrota segura, David nos está diciendo, adoré a Dios y él me liberó. Cuando estuve frente a frente con un oso y ambos nos miramos a los ojos, adoré el nombre de Dios y él me liberó. Cuando un león amenazó el rebaño y el miedo se elevó en mi corazón, ¿o qué creéis, que David no tuvo temor? Me recordé a mí mismo de la grandeza de mi Dios y me salvó a mí y a las ovejas de mi padre. Cuando me paré frente al gigante y él se enalteció sobre mí, me recordé a mí mismo de la gloria de mi Dios, el Dios de los ejércitos de Israel. Y Dios peleó mi batalla por mí, una y otra vez a lo largo de la larga historia de la vida de David. Fue la victoria, la adoración fue la victoria. Frente a la derrota, en presencia de sus enemigos, lo demostró una y otra vez. Y este era su canto: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Quiero que entiendas algo sobre la adoración en este día en el que recordamos, como todos los primeros domingos, como todos los primeros días de la semana, que es el domingo, el día de la resurrección, en el que recordamos que Jesús se levantó victorioso de entre los muertos y está en estos momentos sentado a la diestra del Padre, intercediendo inclusive por nosotros. Quiero que entiendas algo sobre la adoración en este precioso día. A veces creo que nos acercamos a la adoración como si fuera algo que Dios necesita de nosotros, que Dios necesita de ti, que Dios necesita de mí. Es como si tuviéramos esta imagen de Dios como la de un petulante rey que solo nos bendecirá si le damos un masaje a su ego, si le decimos lo genial que Él es. Nada más lejos de la verdad. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Dios no necesita tu adoración. Toda la creación resuena con la adoración a Dios. Los ángeles en el cielo glorifican su nombre 24/7. No lo adoran porque necesita ser adorado. Lo adoran porque merece ser adorado. Lo adoran porque es digno de ser adorado. La creación misma, nos dice la palabra, el sol, las estrellas, los planetas y todo en los confines del universo, que es inmenso, declara su gloria. No lo adoran porque lo necesita, lo adoran por su propia existencia, porque Él los creó. Ellos son testimonio de la increíble gloria de Dios. Y tienes que entender esto precisamente sobre la adoración. Nunca se trató de lo que Dios necesita. Dios no te ordena que lo adores porque necesita tu adoración. Dios te ordena que lo adores porque tú y yo necesitamos adorarle. La adoración hace que te detengas y consideres precisamente la grandeza de tu Dios. La adoración, mis queridos hermanos, agudiza tu sensibilidad hacia la gloria de Dios. La adoración hace que empieces a ver lo poderoso y majestuoso que es Dios. Si no lo adoras, si dejas de considerar su gloria, si dejas de recordarte a ti mismo sus poderosos actos, yo creo que pierdes la perspectiva de lo grande que realmente Él es. Y la adoración trata realmente de perspectiva. Se trata de agudizar la visión que tiene tu alma de la grandeza de Dios. Porque cuando lo adoras, empiezas a cambiar el enfoque de tu visión. Empiezas a cambiar el enfoque de tus problemas, de tus pruebas, a la habilidad incomparable de tu Dios.
Cuando empiezas a adorarlo, tu fe se ensancha, tu fe se libera para ver a Dios como realmente es. Ese es el corazón de lo que David está diciendo. Invocaré a Jehová. Mirad, cuando nosotros nos ponemos a adorar, como lo hemos hecho en esta mañana, aunque haya problemas de comunicación, aunque haya problemas en las redes, tu corazón está alabando y adorando a Dios. Y cuando lo hacemos como Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad, algo empieza a suceder en nuestro interior. Porque empezamos a ver la majestad de Dios en todos los lugares, en todos los sitios. Si miramos a los árboles, en cada hoja vemos la firma, la huella de Dios. Si miramos hacia los cielos, vemos la grandiosidad de nuestro Dios. Invocaré a Jehová. Me enfrento al hecho de que es digno de ser alabado. Y cuanto más lo alabo, más reconozco su valor y su poder. Cuanto más lo exalto, más me recuerdo a mí mismo de su majestad y de su grandeza. Cuanto más cuenta me doy de lo digno que Él es de ser alabado, así seré salvo de mis enemigos. Al principio de su vida, es curioso, David descubrió una, yo diría, poderosa verdad. Y es que la adoración provoca fe. La adoración agita mi corazón, no solo para ver la grandeza de Dios, sino para creer en el Dios, que es más grande de lo que yo puedo ver. La adoración no solo eso, mis hermanos, despierta también fe en mi corazón, porque al considerar la majestad de Dios, empiezo a darme cuenta de que la grandiosidad majestuosa de Dios no tiene fin en el universo. Cuando pienso en su bondad, cuando comienzo a darme cuenta de que su bondad no tiene límites, ¿no es cierto? Cuando contemplo las cosas poderosas y maravillosas que puede hacer, empiezo a darme cuenta de que no hay nada que Él no pueda hacer. Cuando considero hasta dónde irá Dios para preservar a los que invocan su nombre, empiezo a darme cuenta de que no hay nada que Él no haga para aquellos que a Él claman. Y por eso a veces yo tengo que acudir al teléfono de Dios. Y cuando digo el teléfono es que Dios tiene un teléfono. Y su número es Jeremías 33:3, que dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé. ¿No es ese un gran privilegio que tenemos como creyentes? Que podemos clamar a Dios y saber que su teléfono no comunica. Que podemos clamar a Dios y no hay virus que se haya podido meter en las líneas para que Dios no pueda atendernos. Ya ves que la adoración no trata de hacer que Dios se sienta bien acerca de quién es. La adoración trata de desafiarme a mí, de desafiarte a ti, para expandir mi visión, tu visión, para abrir mi entendimiento, tu entendimiento, para considerar cuán grande es realmente mi Dios, tu Dios. La adoración, mis queridos hermanos, estimula nuestra fe. Permitidme fundamentar esto en las Escrituras para vosotros en esta mañana. El apóstol Pablo, al diagnosticar la condición humana, llega a la conclusión de que la incredulidad es, en el sentido más básico, un fracaso en no adorar a Dios. Si vais, por ejemplo, a Romanos 1:21, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Qué interesante! Cuando conocieron a Dios, se negaron a glorificarlo, a alabarlo, a adorarlo como Dios. No le dieron, en otras palabras, nos enseña Pablo, la adoración de la que era digno. Y observar esto, Dios no cambió, ¿a que no? Su gloria no disminuyó ni un ápice.
por el fracaso de estos en darle la adoración de la que era merecedor. Su fuerza, su poder, su majestad, nada de esto disminuyó por el fracaso de no adorarle. Su adoración no era para el beneficio de Dios. Cuando se negaron a adorar a Dios, Dios siguió siendo Dios. Su fracaso en la adoración tuvo un efecto negativo en ellos mismos, no en Dios. Cuando no adoraron a Dios, ¿sabéis lo que ocurrió? Dice Pablo, se endiosaron en sus razonamientos y sus insensatos y necios corazones se oscurecieron totalmente. Tienes que conseguir entender esto. Y es que la adoración tiene un impacto positivo en tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas. Y esto es lo que yo he aprendido de una manera muy peculiar durante este año y pico que llevamos encerrados, como aquel que dice. Cuando fracasaron en adorarle, como dice Pablo, eso afectó sus mentes, afectó la forma en que pensaban sobre su situación y causó que sus necios corazones se oscurecieran. Y mis queridos hermanos, estamos en medio de una tormenta, de una pestilencia. Y si fracasamos en adorarle, eso va a afectar a nuestras mentes. ¿Sabéis la cantidad de gente con la cual hablo por teléfono porque quiere consejería, porque no saben qué hacer con sus vidas, porque saben que están hundidos, porque quieren saltar al vacío? Causó y causa que nuestros necios corazones se oscurezcan. Afecta la manera de cómo debemos de ver las cosas. Y esto me dice que cuando adoras a Dios, tienes un impacto positivo en tu forma de pensar y la manera en que ves las cosas. Algunos de vosotros sienten que están tropezando en la oscuridad. No tienes una dirección clara posiblemente en tu vida. Todo parece ir mal. Has luchado con una respuesta. Has luchado con el problema posiblemente, pero parece que estás luchando en vano, ¿no es cierto? La imaginación misma, fijaros bien, de tu mente es en vano, no puedes encontrar una respuesta. ¿Puedo sugerirte que la adoración tiene el poder de cambiar eso? Es hora de sacar tu mente de todas tus soluciones vanas y cambiar tu enfoque hacia la grandeza de tu Dios. Es hora de considerar todas las cosas que puedes y no puedes hacer y considerar las cosas que Dios ya ha hecho en tu vida. Mis queridos hermanos, que tengamos una mascarilla todos no quiere decir que no podamos alabar a Dios. ¿Entendéis? Que nos hayan puesto una mordaza casi a la fuerza no quiere decir que no podamos alabarle y bendecirle. Cuando empieces a adorarlo, tu fe crecerá. Cuando empieces a adorarlo, liberarás el poder de Dios en tu situación y en tu circunstancia. Mientras tu mente esté fija sobre las limitaciones de tu circunstancia, mientras estés cautivado por tus habilidades e incapacidades, la situación nunca va a cambiar. Pero cuando comiences a adorarlo, cuando comiences a adorar y a considerar sus habilidades, lo que ha hecho, lo que es capaz de hacer, cuando tu alma comience a cantar, nada es imposible para Dios. La fe está liberada y la fe, mis queridos hermanos y amigos, puede mover montañas. Permitidme ir resumiendo todo esto. La fe es, según el escritor de Hebreos, la certeza de lo que se espera. Fijaros en esas palabras. La certeza de lo que se espera. Y la convicción absoluta, eso lo añado yo, la convicción absoluta de lo que no se ve. La fe tiene una visión que no está limitada por lo que hemos visto con nuestros ojos naturales. Opera en el ámbito de la esperanza. Por eso la fe no está limitada por las limitaciones naturales que nos unen. La fe no está definida por el informe médico. En su lugar espera un milagro.
La fe no se ve obstaculizada por nuestra visión de la realidad. En cambio, cree en lo que aún no ha visto. Y aquí está la clave de la fe. Ve lo que busca y la adoración nos hace buscar precisamente la gloria de Dios. La adoración nos hace buscar la majestad y la grandeza de nuestro Dios. La adoración nos hace considerar que nada es imposible para Dios y de repente, mis queridos hermanos, mientras adoramos a Dios en el esplendor de su gloria, la fe ve lo que está buscando y nuestra alma salta con la expectativa, yo diría, que Dios puede hacer por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Creerme, la adoración nos permite encontrar el poder de Dios. Si necesitas un milagro en esta mañana, adóralo. Si estás caminando por el valle, adóralo. Si te estás enfrentando a un enemigo más grande que tú, te sugiero que adores a Dios. La adoración cambiará la mismísima situación de tu vida. La adoración causará tal transformación en tu corazón que será como si salieras de una habitación oscura al resplandor del mediodía. Adóralo y deja que tu corazón imagine lo que Dios puede hacer. Adóralo y deja que tu corazón vea claramente que Él es en nosotros mucho más grande que el que está en contra de nosotros. ¿Acaso esto no nos lo enseña la palabra? Mayor es el que está en vosotros que el que está contra vosotros. Adóralo con pasión. Mirad, Job tuvo uno de esos días como Josafat. El libro de Job es un libro extraordinario. El problema que él tuvo salió de no se sabe dónde. Fue completamente inesperado. Como llegan los problemas. Fijaros, los mensajeros comenzaron a traer sus noticias de terror uno detrás de otro a Job. La primera noticia que le llegó a este hombre fue que los bueyes y los burros habían sido robados y los sirvientes que los cuidaban fueron asesinados. Luego, mientras este todavía estaba hablando, el siguiente mensajero vino e informó que un rayo había caído del cielo y mató a todas las ovejas de Job y a sus pastores. Mientras aún este hablaba, el siguiente llegó y dijo que los caldeos arremetieron contra los camellos y masacraron a los que los cuidaban. Mientras este estaba hablando, llegó otro mensajero y dijo: tus hijos estaban haciendo una fiesta en la casa del hermano mayor. Cuando un tornado azotó el desierto y golpeó la casa, esta cayó y todos murieron. A raíz de tan trágicas noticias, cuando supo que todo en su vida estaba arruinado, cuando escuchó que toda su riqueza fue destruida y que sus preciosos hijos estaban todos muertos, la Biblia dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Job, que Job se puso de pie, rasgó su manto, se afeitó la cabeza, esto era en señal de duelo, y luego se postró en tierra. ¿Y qué creéis que hizo? Adoró. Se postró en tierra y adoró. Ante las malas noticias, ante las circunstancias difíciles, ante el terror que aquellos mensajeros trajeron, que afectó tantísimo a Job, este hombre nos da una gran lección. Se postró en tierra y adoró. Y hay un hombre que reconoce el poder de la adoración, sacudido por las trágicas noticias, conmovido hasta la médula, turbado en su espíritu, mientras trata de aceptar la terrible situación. Alguna intuición divina dentro de él le imparte un entendimiento a su corazón. Si voy a superar esto, necesito expandir mi visión de mi Dios. Si voy a superar esto, necesito vislumbrar la gloria y la majestad de Dios. Mi corazón está abrumado. Es hora de correr hacia quien es mi roca y mi refugio. Y con demasiada frecuencia, en tiempos de problemas y desesperación,
solemos dirigirnos a otro lugar, ¿no es cierto? A cualquier otro lugar. Inclusive perseguir cualquier cosa menos la adoración. Entramos en la casa de Dios a veces con un espíritu abatido y derrotado. Y en nuestra mente bulle ese zumbido de parece que todo sigue igual. Eso solo sirve para demostrar que no nos damos cuenta del poder de nuestra adoración. Si sigues el ejemplo de las Escrituras y te unes a la postura de gente como Josafat, como Job y el rey David, yo creo que aprenderás que la adoración estimula tu fe, estimula mi fe. Y nada, absolutamente nada, es imposible para el hombre o la mujer que ponen su fe en Dios. No sé si tú la tendrás en esta mañana. No sé si me estoy dirigiendo en estos momentos a alguien que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que a lo mejor tiene su fe en una religión, que inclusive puede inclinarse o adorar a cualquier santo por ahí, menos al Dios que te creó, al Dios que te puede sostener, al Dios que ve tus circunstancias, al Dios que quiere perdonar tus pecados. Mirar a aquellos sacerdotes, aquellos hombres, aquel coro delante del ejército, puede que parecieran ridículos. Eran todo un espectáculo. Un ejército precedido por un coro. Soldados vestidos con su equipo de batalla. Guiados por cantores vestidos con las vestiduras de adoración. Pero quiero deciros que había más poder en su adoración que en todo su ejército. Porque su ejército, si leéis todo este pasaje, estaba limitado a lo que podían hacer, pero su adoración invocaba al que podía hacer lo que ellos nunca hubieran podido hacer. Y esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué creéis? ¿Que no nos verá la gente como ridículos cantando estos cánticos? ¿Qué pensáis? ¿Que la gente cuando nos ve cantar o adorar a Dios no puede pensar, pero qué hace todo este grupo de personas? No os importe tal cosa. Estamos adorando a aquel del cual estamos profundamente enamorados. Estamos viviendo, mis queridos hermanos, un tiempo de gran incertidumbre. No seguros de lo que nos depara el futuro. Y os puedo confesar que nunca vi a lo largo de mi ministerio, que ya es largo, tanto odio, tanta amargura y tanta toxicidad entre las personas. Vivimos tiempos bien problemáticos, bien problemáticos. Y por eso debemos de hacer nuestra la oración de Josafat, con la cual quiero terminar en esta mañana. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Esto es para aquellos que ya le conocemos. Pero si tú no le conoces, ¿por qué no clamas a él? Porque él te va a oír y te va a salvar. Me gustaría hacer una oración, sobre todo por aquellas personas que puedan estar ahí, que puedan estar entre nosotros y no conocen al Señor Jesucristo. Y quisiera que tú repitieras esta oración conmigo. No tiene que ser en voz alta, repítela para ti, en tu corazón. Es una oración pidiéndole a Dios que entre en tu corazón, porque quieres arrepentirte de tus pecados.
Dios ve las intenciones del corazón y quiere contestarte en esta mañana. Así que siéntete con libertad en repetir esta oración que voy a hacer. Te doy las gracias, Señor, en esta mañana, de que me has traído a este lugar y he podido oír tu palabra. Reconozco que en mí hay un gran vacío y reconozco que he tratado de llenarle con religión, con distintas cosas en esta vida, pero sigo vacío, sigo insatisfecho. Por eso te pido en esta mañana, porque he entendido que lo mejor es clamar a ti. Y quiero clamar a ti, Señor, en esta hora. Quiero que perdones mis pecados. Estoy arrepentido de ellos. Quiero que vengas y mores en mi corazón. Quiero que me hagas tu hijo, tu hija en estos momentos. Porque quiero, oh Dios, darte las gracias. Y quiero adorarte y alabar tu nombre como nunca antes lo he hecho en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si me has seguido en esta oración, en esta mañana, pero si lo has hecho, me encantaría que fueras algunos de los que están ahí sentados y simplemente les dijeras: hoy he clamado al Señor por mi salvación. La batalla no es tuya, pertenece a Dios. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gozo el estar con vosotros. Me he gozado tremendamente y espero que podamos vernos en otro momento. Gracias por todo.